Rat Pack, la mesa de editoras esta mañana acá en Mesa Central, lunes 5 de enero, el primer lunes del 2026. Angélica Bulnes, como todos los lunes, buenos días. Muy buenos días, feliz año para todos. Para todo el público. Por supuesto. Hasta hoy se puede decir feliz año, ¿eh? Ya después de hoy no. Hasta el 6. ¿Por qué? Porque los Reyes Magos. Tenemos entrevista hoy. Tenemos entrevistado para seguir analizando la situación de Venezuela que nos tiene ocupados desde el sábado. Estamos con el académico de la Universidad de los Andes y analista experto en temas de relaciones internacionales, Juan Ignacio Brito. Hola, Angélica, ¿cómo estás? Y periodista también, Juan. Periodista, sí. Antiguo periodista. ¿Cómo estás, ex periodista. Gracias por estar acá, buenos días. Muchas canas han cruzado nuestro camino. A ver, Sí, vine hoy, así que les puedo decir feliz año también. Todavía está permitido Es verdad. en este Hasta estudio. hoy, por lo menos hasta hoy. Bueno, Juan Ignacio, la situación ha ido evolucionando en Venezuela, todavía es bastante confusa, no siempre los mensajes de Donald Trump y de su canciller Marco Rubio coinciden, no dicen exactamente lo mismo, pero con lo que sabemos hasta ahora, ¿con qué impresión te quedas tú? ¿Qué fue lo que pasó el sábado? Bueno, lo que ocurrió es que Estados Unidos intervino de una manera muy eficiente, podríamos decir, quirúrgica incluso, con mucho éxito en el ámbito militar, lo cual ratifica esa potencia militar de Estados Unidos que es indiscutida hoy, y que decidió actuar en un país extranjero, removiendo al líder de ese país, lo cual da el significado de que yo creo que este es el primer ataque de la nueva era, digamos. O sea, es un símbolo de la nueva era, creo yo. Porque hemos tenido intervenciones norteamericanas en el pasado, pero siempre iban acompañadas, o nos acostumbramos a que fueran acompañadas de una retórica al menos humanitaria, podríamos decir, o democrática incluso, liberal. En cambio hoy, la verdad es que no tenemos eso. El presidente norteamericano y su secretario de Estado nos dicen con toda claridad que Estados Unidos ha actuado sobre la base de los intereses nacionales de Estados Unidos, nada más. De hecho, echa para un lado a las fuerzas opositoras democráticas, está dispuesto a negociar con los mismos herederos del régimen, varios de ellos incluso que están acusados en Estados Unidos por cargos similares a los de Maduro, y queda muy claro entonces que lo que hay aquí es un crudo y muy desnudo interés nacional. Ya no está esta presencia que siempre escuchamos antes de que Estados Unidos intervenía para hacer mejor a los países copiando su propio modelo, digamos, o sea, imponiendo su modelo en los otros países. Eso parece no interesarle demasiado por ahora a Trump, y eso nos da cuenta de que estamos en una nueva era, en realidad una era muy cruda, creo yo, donde el poder es el que dicta las reglas, y donde las reglas internacionales antiguas del derecho internacional, del orden liberal, ya no corren tanto. Pero ¿cómo era antes? Porque, claro, se puede comparar con Irak. En Irak había la excusa falsa de las armas de destrucción masiva, pero había una excusa. Ahora no la hay. En los 60, cuando instalaba Estados Unidos gobiernos títeres en distintos países de América Latina, ¿había excusa? Claro, por ejemplo, habría que mirar quizás la intervención más parecida, no igual, es la de 1989 en Panamá. Entonces ahí se remueve, por razones más o menos similares, colaboración con el narcotráfico, a un hombre fuerte, a un caudillo, que era Manuel Antonio Noriega, se le remueve, y lo que ocurre inmediatamente después es que Guillermo Endara, el líder de la oposición, jura, de una manera polémica incluso en la Embajada de Estados Unidos, como presidente, ¿no es cierto? Y el proceso queda, entre comillas, democratizado, porque Endara era un líder legitimado por la oposición, legitimado por elecciones, y Estados Unidos instala de un gobierno que, entre comillas, obedece al interés de la población, etcétera, y se crea ahí en Panamá una democracia donde no la había, naturalmente una democracia amistosa con Estados Unidos, por supuesto. Pero por lo menos como una fantasía de democracia, una idea. No es una fantasía de democracia, o sea, Panamá desde entonces ha tenido elecciones, etcétera, y ha consolidado una democracia. Eso no parece interesarle hoy a Trump, ¿no es cierto? De hecho, si hubiera sido igual a lo de Noriega, lo que tendríamos es a Edmundo González jurando como presidente, ¿no es cierto? Que hay un presidente obvio, legítimo en Venezuela hoy, que es González, ¿no es cierto? Pero eso no ocurre. Y eso es lo que te da la clara expresión de que lo que está en juego aquí para Estados Unidos no es promover su modelo de gobierno, su estilo de gobierno, sino que promover sus intereses nacionales que están vinculados con evitar que siga la inmigración, cortar la ruta del narcotráfico,
acabar con el crimen organizado que proviene de Venezuela y, como nos dejó muy claro también Trump, el petróleo venezolano. ¿Y qué implica esto para el resto de Latinoamérica? Bueno, creo que le dice a América Latina de una manera muy cruda, le confirma a América Latina de manera muy cruda lo que se publicó hace unos días en la Estrategia de Seguridad Nacional norteamericana, ¿no es cierto?, del gobierno Trump, o la doctrina Trump. Eso acá, no, como que estábamos en plena segunda vuelta, entonces pasó como Pasó medio bastante... colado. Exactamente. ¿Qué plantea ahí Donald Trump? Bueno, lo que plantea él es lo que él denomina el corolario Trump a la doctrina Monroe. ¿Ya? La doctrina Monroe es una doctrina del siglo XIX, 1823, del presidente James Monroe, donde él habla de América para los americanos, donde se opone a que los ingleses y otras potencias europeas se actúen en el hemisferio occidental, como le llama Estados Unidos a las tres Américas, ¿no es cierto? Y por lo tanto Estados Unidos queda como la potencia hegemónica en la región. Claro, porque es el momento en que sale España Así es. de los gobiernos de América Latina. Claro, o sea, los británicos vieron una oportunidad ahí y Estados Unidos le dijo, no, aquí no se meten, ¿no es cierto? Este es un territorio nuestro. Y por lo tanto, entonces, Estados Unidos queda como la potencia hegemónica en la región y no quiere que otras potencias actúen. Y eso ha tenido una evolución y ahora Trump nos repite lo mismo y nos dice, yo no quiero potencias hegemónicas, aspiraciones de potencias hegemónicas en la región. Quiero ser yo la potencia. De hecho, ayer Rubio lo dice con mucha claridad, lo entrevistan en la televisión, estos programas dominicales de la prensa norteamericana, de la televisión norteamericana, y él dice, le preguntan, oiga, pero ¿por qué el petróleo? Oiga? ¿Por qué el petróleo venezolano tiene que ser para Estados Unidos? Y él dice, bueno, porque está acá. Porque está acá. Como si estuviera en territorio de Estados Claro, Unidos. él dice, está acá, está en nuestra América y es nuestra región, es nuestra esfera de influencia, la zona de influencia norteamericana, y creo que ese es el mundo que se nos viene, digamos, un mundo de esferas de influencia. Digamos. Y eso es lo que explica también, de alguna forma, creo yo, la voluntad de Trump de aceptar algunos requerimientos de Vladimir Putin. Porque me da la impresión a mí que tal como él quiere asentar una esfera de influencia norteamericana en América Latina, él reconoce que Ucrania Rusia, es parte de Rusia- la esfera de influencia rusa. Así es, claro. ¿Y esto qué implica con respecto a China? Porque China sí es hoy día una potencia, bueno, que tiene hartos intereses acá en esta zona y que ha estado haciendo un esfuerzo por mezclarse más acá en América Latina. Más que a China nos pone un problema a todos los países de la región, ¿no es cierto? Porque lo que ha pasado, Estados Unidos durmió una siesta respecto a América Latina durante 25 años, ¿no es cierto? O sea, desde los ataques del 11 de septiembre del 2001, Estados Unidos enfocó su mirada estratégica en otros lugares y simplemente abandonó América Latina, y eso, entre paréntesis, fue lo que permitió que surgieran liderazgos muy hostiles a Estados Unidos en la región, como el de Chávez. Recordemos a Chávez yendo a la ONU diciendo que había olor a azufre, Claro. cuando había hablado antes que él, el presidente Bush. Entonces, ese tipo de hostilidades fue permitida porque Estados Unidos básicamente no le interesó la región. Se fue de la región. Y durmió esa siesta. Mientras durmió esa siesta, los chinos aprovecharon y se involucraron directamente con muchos países latinoamericanos, al punto que China es el principal socio comercial de muchísimos países de nuestra región, Chile incluido. Entonces hubo inversiones chinas, hubo poder blando chino que entró, y también hubo intervenciones de otros países. Recordemos que Bolivia aceptó presencia iraní, que para qué decir Venezuela, ¿no es cierto? Los iraníes, los turcos, los rusos y los chinos también, por supuesto, en Venezuela, etcétera. Entonces, ahora lo que está diciendo Trump es, esto se acabó. Y cuando va, por ejemplo, Milei a Estados Unidos a renegociar estos paquetes de ayuda, lo que hay también detrás de los paquetes de ayuda que Estados Unidos le ofrece a Milei es decirle, oiga, usted rompa con China. Y Milei acepta eso, ¿no es cierto? Le dice, usted, ok, nosotros le vamos a pasar $22.000 millones, lo vamos a ayudar, etcétera, una ayuda decisiva que le permitió Claro. salvar a su país, o salvar a su gobierno, por lo menos, en momentos críticos, y resulta que Estados Unidos le dice, ok, pero una de las monedas de cambio es que usted deje de coquetear con China. Y Milei acepta y se cuadra con Estados Unidos, ¿cierto? Eso es una decisión que vamos a tener que tomar de alguna manera muchos países latinoamericanos, y vamos a tener que saber navegar eso de alguna forma. Claro, porque en algún momento, si llevas esto hasta el extremo, Estados Unidos podría decir que no es conveniente para sus intereses que Chile le venda cobre a China. Digamos. Claro, probablemente lo que hay es que con Francisco Tagle, otro profesor de la Universidad de los Andes, hicimos una investigación y publicamos un trabajo alguna vez
donde diferenciamos los tipos o los niveles de adhesión de los países latinoamericanos a China, digamos. Y lo que descubrimos es que aquellos países que eran rebeldes a Estados Unidos aceptaban el paquete chino completo, digamos. O sea, armas, asesoría. Por ejemplo, Venezuela recibió asesoría en las tarjetas de racionamiento, la tecnología para esas tarjetas de racionamiento, que al final son tarjetas de control político, venía desde China, digamos. China fue la que pasó la tecnología para esa tarjeta, recibió armas rusas, etcétera, pero con China los países rebeldes de Estados Unidos aceptaban el paquete completo. Y los países que eran más alineados con Estados Unidos, básicamente lo que hacían era aceptaban la relación comercial con China y la relación económica. Claro, la inversión. Pero no el paquete completo. Y ese sí creo que lo que va a haber que administrar de alguna forma, porque también es cierto, y creo que Trump lo comprende eso, por lo menos a nivel teórico, las oportunidades de negocio son las oportunidades de negocio, digamos. Y por lo tanto, si Estados Unidos no está dispuesto a ofrecer oportunidades de negocio, tendrá que aceptar que se acepten desde otros lados. Pero eso es algo que las diplomacias latinoamericanas van a tener que manejar con mucha astucia y con mucha mano izquierda, creo yo. Y para eso necesitamos buenas diplomacias. ¿Cómo con mano izquierda, perdón? Mano izquierda, o sea, con muñeca, digamos. Ya. Eso te iba a preguntar, en este nuevo orden que se está estableciendo, ¿cuánto importa la diplomacia? Porque uno podría decir, en realidad, esto es el final de la democracia, del derecho internacional, de los organismos internacionales. No es que sea el final, pero sí un momento distinto. ¿Ya? O sea, no es que las reglas no vayan a servir para nada y que digamos la ley de la selva absolutamente, ¿no? Pero claramente en momentos críticos, como el que estamos viendo hoy, no, o sea, es la fuerza, ¿no? Y por lo tanto la diplomacia juega un rol clave aquí. O sea, tener una buena diplomacia hoy es mucho más importante que cuando todos los países estaban alineados y todos pensaban igual, y todos, digamos, lo que algunos han llamado la era de la convergencia, ¿cierto? Todos íbamos hacia el libre mercado, todos íbamos hacia la democracia, todos íbamos a la simpatía con Estados Unidos, todos íbamos al mismo lado. Entonces, la diplomacia no era tan importante porque los acuerdos y los consensos eran grandes, ¿no? Hoy los disensos son grandes y por lo tanto la diplomacia adquiere un rol clave, muy clave. Y hay que tener una diplomacia muy aceitada y tener mucho cuidado con lo que uno dice y hace en un ambiente así. Estamos con Juan Ignacio Brito, analista internacional, académico de la Universidad de los Andes, periodista y columnista en el Mercurio. De hecho, en tu columna del Mercurio del sábado o el domingo, de ayer, tú decías que esto le pone un desafío también a la diplomacia acá, a la diplomacia del presidente electo, digamos. Una diplomacia que tiene que ser sofisticada y que por lo tanto, de alguna manera esto tiene que influir en la elección que haga el presidente electo de su futuro o futura canciller, digamos. O sea, más que solo el canciller del equipo diplomático, digamos, ¿cierto? O sea, la idea es que los temas prioritarios hoy tienen que ver con la seguridad. O sea, eso hay que tomarlo en consideración. O sea, lo que está, cuando uno habla de intereses nacionales, en definitiva lo que uno está hablando hoy con Estados Unidos y viéndolo, es que lo relevante es la seguridad. Incluso las materias económicas están subordinadas a la seguridad. Entonces, cuando se habla de las tierras raras o del petróleo, etcétera, bueno, lo que está hablando en el fondo Estados Unidos es seguridad. No, por supuesto, eso pasa por tratos y contratos económicos. Comercio, digamos, claro. Pero el tema de fondo aquí es la seguridad y por lo tanto eso tiene que estar muy claro en el equipo diplomático y no creer que es posible volver a una época donde Chile brillaba en un ámbito muy distinto, un ámbito internacional. Que el ámbito de los tratados de comercio, exacto, de libre comercio. Y en ese contexto, porque estamos en plena transición de un gobierno a otro, ¿qué canciller se necesita para el tiempo que viene? Bueno, naturalmente es complejo decir nombres, pero mi impresión es que tiene que ser alguien que entienda con mucha claridad esto, digamos. O sea, que el mundo hoy no es el mundo del 2010, por decirlo, ni menos el de los 90. Digamos. A pesar de que hay una tendencia como a revalorar los 30 años hoy, digamos, después de haber sido muy criticados en su minuto, los 30 años ya pasaron, digamos, estamos en otra era. Y por lo tanto, tratar de insertar a Chile de la misma manera que se insertó en los años 90 o en los 2000, no va a pasar, digamos. Ya no hay esos tratados de libre comercio gigantescos, promovidos por la gran potencia. Hace cuánto rato que no hablamos de grandes tratados comerciales. La multilateralidad hoy está en entredicho, los organismos internacionales en entredicho, la relación parece ser mucho más relevante con las grandes potencias, son las grandes potencias las que definen cómo se deben comportar los entornos y los países. Bueno, eso hay que tenerlo muy claro, porque de lo contrario me voy a chocar con un muro
de incomprensión simplemente. O sea, vamos a estar en otra frecuencia. Y naturalmente Chile, al ser un país de mediano a chico, digamos, no tiene la posibilidad de definir las reglas que rigen el sistema. Claro, tiene una posibilidad. Desde ese punto de vista, a propósito de que hay que tener buena mano izquierda para este nuevo mundo diplomático, este nuevo orden diplomático, a lo mejor uno podría, a lo mejor esto es un prejuicio, digamos, pero uno podría pensar que un gobierno republicano en Chile no tiene necesariamente muy aceitada su mano izquierda, digamos. Digo, pensando en que ¿Cuál mano izquierda? la izquierda. No, estoy pensando en José Antonio Cast y que va a tener que relacionarse en algún momento con Xi Jinping, va a tener que relacionarse con China, va a tener que lidiar con eso también, digamos. Bueno, naturalmente, vamos a tener que ver eso, cómo se desarrolla, digamos, pero va a ser una necesidad en el ámbito internacional, por supuesto, que tampoco es una gran prioridad para el gobierno, no está entre los temas de la emergencia, ¿no es cierto? Pero también, otra cosa que hay que considerar, y yo creo que eso es muy relevante, hay que considerar que los alineamientos ideológicos pueden ayudar, pero no son relevantes. Yo en la columna que tú mencionabas, yo ponía el ejemplo de Panamá. Digamos. Panamá tiene un gobierno de derecha. José Raúl Mulino es un presidente de derecha. Un presidente que todo el mundo identificaría con el mundo trampista, digamos. Pero cuando Estados Unidos vio afectados sus intereses en Panamá, porque entendió que China estaba actuando a través de una empresa hongkonesa con muchos privilegios en Panamá y teniendo mucha influencia en el canal de Panamá, lo que hizo Trump fue que le importó un rábano que Mulino fuera de derecha, digamos. Fue y lo presionó y le dijo: usted rompa esos contratos, acepte que Estados Unidos haga ejercicios de seguridad en la zona del canal y acabe con esta tendencia de acercar a China. Y Mulino tuvo que ceder, siendo de derecha, ceder igualmente. O sea, no importó que fuera de derecha y que fuera alineado con Trump, sino que lo que importó fue el interés nacional, de nuevo, ¿no es cierto? Entonces, creer que esto es automático, porque hay un gobierno republicano acá y un gobierno republicano allá, digamos, vamos a tener un alineamiento automático, no es así. Lo cual tampoco quiere decir que nos vayamos a pelear, ¿no es cierto? Pero que esa corriente de simpatía no es suficiente. No nos vamos a pelear más que ahora, digamos. O sea, esto se maneja día a día. Nada se puede dar por garantizado. Por eso hay que estar muy atento, eso es lo que digo yo, ¿no es Ya, cierto? y en este momento en que estamos precisamente en el periodo de transición, en que tenemos un gobierno que ha tenido una relación difícil con Estados Unidos y que tiene una posición crítica con respecto a lo que ocurrió el sábado, y tenemos un presidente electo que celebró lo que pasa el sábado. ¿Es complicado? Yo creo que está claro para todo el mundo ya que tenemos un gobierno que va de salida y cuál es la línea de este gobierno. O sea, ya eso es un costo hundido, digamos, o algo asumido por los dos lados. O sea, ni Boric va a cambiar ahora, ni Trump va a pensar de otra forma respecto, o el embajador, que ha sido el que ha hablado, digamos, va a pensar de una manera distinta, y quedó claro también el fin de semana. Entonces, eso ya está asumido y las expectativas están para el gobierno que viene. Esa es la impresión que creo y es lo más lógico también. Y con respecto a lo que pasó el sábado, la intervención de Estados Unidos, ¿cuál es la posición que habría que tomar? ¿Celebrarla, condenarla, decir que es una violación al derecho internacional? Mira, a mí me da la impresión de que la política exterior chilena actual, la de este gobierno, es una, como se dice hoy, es una política exterior performativa, ¿no? O performática. O sea, básicamente que consiste en declarar. Nuestra política exterior se ha convertido en una suerte como de comentarista del mundo, de lo que ocurre. Pero esos comentarios, esas palabras, no conducen a acciones concretas, que tú puedes decir, mira, todo el mundo reconoce, por ejemplo, que el presidente Boric fue valiente desde el punto de vista de la izquierda, ¿no es cierto?, en condenar a Maduro y en decir que allí había una dictadura, etcétera. Sin embargo, eso no condujo a nada, en términos concretos. No es que Chile en algún minuto se preocupara por Venezuela y dijera, mira, ¿por qué no nos juntamos con otros países para ver cómo podemos sacar a Venezuela de esta situación? Incluso generando esa situación un peligro para Chile en términos de que vinieron y que actuaron en Chile y mataron a una persona a la cual Chile había dado refugio, etcétera. Ni siquiera para eso Chile hizo mucho, digamos. O sea, la respuesta del gobierno fue decir, esperemos qué es lo que dicen los tribunales. Es como si Estados Unidos hubiera dicho, mira, mataron a Letelier en Washington, esperemos qué dicen los tribunales. Eso no es así, eso no es el mundo en realidad, ¿no es cierto? Pero entonces, hablar es gratis. Esa es la verdad. Y en la política exterior chilena lo que ocurrió, creo yo, mucho, es que nos acostumbramos a una diplomacia por Twitter, por X en realidad, que decía cosas pero no hacía nada, esa es la verdad.
Y eso creo que yo creo que eso no puede seguir así. No puede seguir así. Hay alguna serie de vicios que son, creo yo, estructurales de la política exterior chilena, que es creer que por el hecho de que, uno de ellos es creer que por el hecho de que la Constitución le entrega al presidente de la República la conducción de la política exterior, eso significa que el presidente puede hacer lo que quiera con la política exterior y básicamente se transforma, y eso viene desde hace tiempo, no solo con Boric, pero yo creo que con Boric alcanza cotas nunca vistas antes, de que el presidente, la política exterior chilena se conduce casi por el humor del presidente, lo cual es un error, me parece obvio. Ahora, teóricamente hablando, ¿cuál es el contrapeso para el presidente dentro del gobierno? ¿La estructura de la Cancillería, la entidad de la Cancillería? Bueno, no hay. Y eso es lo que permite lo que hablamos, ¿cierto? Porque el gobierno, la política pública de la política exterior debería ser una política pública tal como es una política pública otras, ¿no es cierto? Y definida de esa manera, trabajada de esa manera. Pero como está en las manos del presidente y supuestamente el presidente conduce, o sea, no supuestamente lo hace de hecho, no hay forma de evitar que el presidente dirija la política exterior por sus gustos, al final de cuentas. Y si es que eso sigue, lo que vamos a tener que va a ser una política exterior que da bandazos, ¿no es cierto? Porque como estamos eligiendo siempre al opositor desde hace 20 años, cada 4 años va a cambiar nuestra política exterior, lo cual no nos hace un socio muy confiable. Y envejece mal en todo caso, por ejemplo, cuando fueron las elecciones que nunca logró acreditar Maduro los resultados, ahí Lula, el presidente de Brasil, dijo, bueno, las elecciones venezolanas son un problema de los venezolanos. Envejece mal esa frase porque resulta que no era un problema solo de los venezolanos y ahora tenemos a Estados Unidos en Venezuela. Envejece mal la actitud de Latinoamérica con respecto a Venezuela. ¿Qué se pudo haber hecho? Bueno, mucho más, naturalmente. Además que la crisis venezolana tiene una característica que es distinta a otras crisis, que es una crisis que provocó efectos muy directos en el resto de América Latina, a través de la inmigración y a través de la exportación del crimen organizado. Entonces, era bastante inexplicable que por razones ideológicas o de alineamiento nadie hiciera nada respecto a Venezuela. Venezuela era un problema de seguridad nacional para todos los países de la región prácticamente. Pero los alineamientos ideológicos impidieron que se llevara adelante algo. ¿Qué cosas se podría haber hecho? Bueno, se podría haber actuado mucho más duramente contra ese régimen, ¿no es cierto? Se podría haber identificado con mayor claridad qué es lo que era ese régimen. Recordemos, yo recuerdo haber escuchado incluso a gente del Frente Amplio que le costó muchísimo decir en algún minuto qué tipo de régimen era el chavista, digamos. Claro, la discusión si era una dictadura o no. Exacto. O sea, eso nos tomó años de discusión. Y de pérdida de tiempo, porque ese fue el momento en que se consolidó todo esto. Una política verdaderamente más clara respecto de la inmigración también hubiera sido relevante. Un aislamiento más claro de ese régimen, decirle con toda claridad a ese régimen, mire, la verdad es que usted está provocando problemas, y actuar decididamente cuando ese régimen llegó incluso, porque esto es algo de una gravedad inusitada, llegó incluso a mandar agentes mafiosos, por lo demás, a asesinar a una persona a la cual Chile le había dado refugio. Y la respuesta de Chile de nuevo fue, podríamos decir, performática, ¿no es cierto? Declarar, pero en la práctica no se hizo nada. Y sabemos hoy, hace rato lo ha dicho el fiscal, que la mano de Diosdado Cabello estuvo detrás de ese crimen. Con Juan Ignacio Brito, analista internacional, académico de la Universidad de los Andes. Juan Ignacio, muchas gracias por la gentileza de estar acá. Buenos días. Muchas gracias a ustedes. Vamos a estar atentos aquí, Angélica Bulnes, hoy. Bueno, vamos a estar atentos a varias cosas, además de la situación sobre Venezuela. Hoy día a las 2 de la tarde comparece Nicolás Maduro en el tribunal en Nueva York, pero 2 de la también... tarde, hora de Chile, claro. Ah, claro, a las 12 allá. Acá, a las 12 de acá, el Tribunal Calificador de Elecciones proclama a José Antonio Kast como presidente de la República. Tenemos también que se acaban de entregar los resultados de la PAES 2025. A esta hora está hablando el ministro de Educación, Sí, Nicolás Cataldo. a las 8 de la mañana se entregaron, así que bueno, suerte, felicitaciones a todos los que están en ese proceso. Y a las 9 de la mañana finaliza o comienza el final de los alegatos de clausura en el caso de Gustavo Gatica. La sentencia se conoce el 9 de enero. ¿Eso es el viernes? El viernes. Bien.